Hola, soy Virginia Zavala y en esta oportunidad vamos a conversar sobre por qué no existe un bilingüismo activo quechua-castellano, en el sentido de personas bilingües que usen las dos lenguas en su vida cotidiana de manera libre, fluida, que le enseñen el quechua a sus hijos y que mantengan la lengua viva. Vamos a empezar con una noción que es la de ideologías lingüísticas. Se trata de creencias, de valoraciones, de ideas en torno a las lenguas que existen en relación a todas las lenguas. En relación al quechua, se asocia al quechua, como saben, a la pobreza, a la carencia, al analfabetismo, al bajo nivel de escolaridad, a la ruralidad. Y estas ideas en torno al quechua se han construido históricamente y socialmente, pero a pesar de eso se asumen como verdades absolutas y están muy asentadas en el imaginario de las personas, ¿no? Ahora, una consecuencia de todas estas ideas en torno al quechua es que existe esta creencia de que para qué hablar quechua si ya se sabe castellano, ¿no? Es una frase que mucha gente repite, ¿no? Y que tiene que ver con esto. La gente cree que cuando las personas han superado, entre comillas, este problema, también entre comillas, de hablar el quechua y ya aprendieron el castellano, ya no hay ninguna necesidad de hablar en quechua, ¿no? Entonces, se piensa que es absurdo hablar en quechua cuando ya se sabe castellano, ¿no? Y es interesante porque cuando una persona habla en quechua, se piensa que lo está haciendo porque todavía no ha aprendido castellano, ¿no? Y en ese sentido se le asocia con una persona no solamente que no sabe castellano, sino una persona también pobre, de baja escolaridad, de zona rural, etc. Entonces es como que hablar en quechua fuera una especie de confesión de inferioridad en relación al interlocutor, ¿no? Es como proyectar una imagen de una persona inferior que no sabe castellano y que tiene todas estas características. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Una persona de zona rural va a hacer trámites a la zona urbana, ¿no? Y esta persona puede saber castellano y quechua, es bilingüe, y va a interactuar en la municipalidad con un funcionario que también sabe quechua. Pero a pesar de que los dos saben quechua, esta persona que viene de zona rural prefiere hablar en castellano. ¿Por qué? Porque si habla en quechua, el interlocutor va a pensar que lo hace porque no sabe castellano y por lo tanto que es una persona inferior, de zona rural, carente, de baja escolaridad, etc. Entonces, hablar en quechua implica mucho riesgo, es como presentar una imagen vulnerable que te posiciona como inferior. Igual pasa, por ejemplo, con la idea de enseñar quechua en las zonas urbanas. Las personas dicen, pero ¿para qué se va a enseñar quechua si ya se sabe castellano, ¿no? Se asume que si ya se sabe castellano ya no hay ninguna razón y es totalmente absurdo de hablar la lengua originaria. Entonces, una cosa que quiero mencionar es que en realidad el bilingüismo de las personas, el uso de las lenguas, no depende tanto de la capacidad que tienen las personas de poder usar las lenguas, sino de un entorno, de un contexto que te inhibe, que te constriñe, que te discrimina, que te inferioriza, ¿no? Entonces, mucha gente en el Perú ha aprendido quechua de chicos, ¿no? En su niñez, pero luego ya no lo hablan cuando van a la escolaridad o cuando luego tienen trabajos o cuando migran a la zona urbana, cuando migran a Lima, es como que escondieran la lengua y no la vuelven a hablar y algunos incluso hablan castellano y ya no se acuerdan del quechua, ¿no? Entonces, todo esto depende de un contexto que te inferioriza. Frente a esto, habría que preguntar qué hacemos, ¿no? Y yo creo que la gran pregunta es cómo pasar de una ideología o de una creencia del quechua como problema a una ideología del quechua como recurso, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de cambiar las representaciones que existen en torno al quechua, que es la que hemos estado discutiendo, ¿no? Cambiar las representaciones con el tiempo, sabemos que es difícil y sabemos también que las representaciones no se cambian solas, sino que se cambian por medio de prácticas, ¿no es cierto?, de cosas que hacemos, a nivel institucional y a nivel individual. Entonces, a nivel institucional, por ejemplo, tendríamos que intervenir en una serie de medidas que
comiencen a desestabilizar, a desafiar, ¿no? A retar estas representaciones que hemos discutido. Entonces, por ejemplo, se puede poner como requisito para trabajos el hablar quechua, se puede enseñar quechua en zonas urbanas, se puede comenzar a hablar quechua en espacios públicos, dar becas solo para quechuahablantes, por ejemplo, de institutos de educación superior, etcétera, ¿no? Pero también hay que desarrollar prácticas a nivel individual y comenzar a hablarlo más, ¿no es cierto?, y hacer una especie de pactos de interlocutores con gente para poder usarlo en espacios donde antes no se usaba, ¿no es cierto?, para que este riesgo que implica ser mirado como menos por hablar quechua pueda ir cambiando con el tiempo.